política monetaria, hay algunas lecturas que hemos compartido con ustedes que es importante que las lean, porque en realidad encuentran ahí ustedes también varias de las ideas que se están exponiendo en las clases. ¿Ya? En la clase pasada quedaba la duda, ¿no? Por parte de algunos de ustedes, de cómo es que se constituyen o se crean, ¿no? Las reservas netas, ¿sí? Porque habíamos dicho que las reservas netas en mayor medida se van a constituir en cada país producto de eh, la diferencia que se va a dar entre los dólares que provienen de la exportación y los dólares que salen del país por la importación. ¿No es cierto? Hasta ahí todos claros. Pero ¿cómo así? ¿No? Entonces, ¿cómo así? Porque alguien podría decir, sí, pero los dólares le pertenecen a las empresas que exportan, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy una empresa agroindustrial que exporto eh, y obtengo por ello una retribución, un pago, ¿no? De $100.000, esos $100.000 son míos. O sea, ¿en qué momento ese dinero se va al BCR? Entonces, vamos a hacerlo un poco gráficamente. Para eso vamos a recurrir al Excel. Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla y mm, me preguntan si es que queda claro, ¿ok? Ah, ya, a ver, si ve el Excel, ¿no? Activo, pasivo, ya. O sea, está compartiendo su pantalla y se Pero ve coméntanos el bien. Meet. Sí, Doc, no se ve todavía el Excel, se ve la pantalla del Google Meet, La pantalla de Google Meet, a ver. de su PC. Chicos, aprovechando mientras el doctor va viendo ese tema, les voy a pasar el link para la asistencia al chat de esta sesión. Por favor, vayan anotándose. Cualquier incidencia con el link me lo informan al interno. Ah, sí, sí, también tienen que prender su cámara, por favor, para tomar una captura de pantalla. Eh, Prendan sus cámaras para ello. Ok, doctor. Prenden su cámara rapidito para poder tomar la captura. Sí, por favor, todos prendan sus cámaras para tomar la captura de asistencia. Ya, ahorita veo el documento para que puedan tener acceso. ¿Sí? Por favor, verifiquen de que están abriendo el documento que es asistencia de derecho bancario y no el de mercado de valores, que ya está cerrado. A ver, un momento voy a tomar la captura. Sí, el documento está correcto. Estoy viendo que varios están ya inscribiendo. Ok. Ya. Bien. Ahora sí, ¿no? Ustedes están viendo mi Excel. Sí, doctor. Ahora sí se ve el Gracias, Excel. doctor. Ya, muy bien. Entonces, esto es como un balance, ¿ya? Claro, un balance tiene también activo, pasivo y patrimonio, pero vamos a dejarlo en activo y pasivo para hacerlo más simple para el caso. Y, a
acá tenemos al BCR, digamos que es el balance del Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, tenemos en la economía a los agentes exportadores y tenemos a los importadores, ¿no? ¿Ya? Entonces, los agentes exportadores, digamos que en el año, o sí, pongámoslo así en el año, a ver, un momentito, alguien me pide ingresar, me dice que salió la llamada. A ver, un momentito, vamos a darle a admitir. No, no me nadie. Ya, a ver, les decía, entonces tenemos exportadores e importadores. Digamos que una empresa exportadora vende sus productos al extranjero y recibe $1.000, ¿ok? Y tenemos una empresa importadora que lo que hace es comprar en el extranjero bienes, insumos, por 800. ¿Sí? Eso nos lleva entonces a una diferencia positiva de 200, ¿no es cierto? En la balanza comercial. Hay 200 que... Doc, en el importador se ha puesto 8.000. A ver, un momentito. Sí, gracias. Ya, 800. Entonces, hay 200. Lo que va a hacer, en este caso, en primer lugar, el exportador es recibir estos $1.000, pero para efectos de poder seguir operando en el Perú, necesita en realidad tener soles, ¿no? Tiene que pagar la remuneración, la planilla de sus trabajadores en soles. Tiene que comprar de repente otros activos en soles, porque finalmente la moneda que se utiliza en el país es el sol. Entonces, ¿qué hace el exportador? ¿Qué tiene que hacer el exportador con sus dólares? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Qué hacemos? Así es, ¿no? Como dice o escribe Edir, el agente exportador necesita soles, necesita vender estos $1.000, ¿ok? Entonces sale al mercado a ofrecer estos $1.000. Y ahí es donde aparece el BCR, porque el BCR dice, yo te los compro, ¿ok? Y el BCR, para poder comprar esos $1.000, lo que hace es imprimir 3.400 soles, ¿no? Más o menos al precio que está actualmente el dólar. Imprime soles. Y esto lo puede hacer sin ningún problema, ¿no es cierto? No necesita en este primer momento nada. Simplemente imprime esos 3.400 soles y se los da al exportador. Entonces, como es una impresión, digamos, unilateral y sin sustento, es como si fuese una, perdón, esto lo he colocado al revés. Eso no va acá.
los 3.400 van a acabar. Es como si fuese una deuda, un pasivo, porque estás imprimiendo inorgánicamente. ¿Sí? Ya, entonces regreso. Activo pasivo es así. Entonces el BCR dice, a ver, yo voy a comprar esos $1.000 y por lo tanto imprimo 3.400 soles y se los doy al exportador. El exportador me da a mí, BCR, los $1.000. ¿Ok? $1.000. Entonces, ¿qué pasó? Con esta operación, el BCR tiene ya una reserva de $1.000. Y luego vienen otros exportadores y requieren lo mismo, requieren cambiar sus dólares a soles para poder operar en el Perú, ¿no? Y el BCR nuevamente va a salir, va a imprimir soles nuevos y con eso va a comprar dólares. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, las reservas netas se van a ir incrementando en función de todos esos dólares que el BCR salga a comprar al mercado. Y lo hace ahora sí, ¿no? Con el respaldo, digamos, de lo que tiene ya en sus bóvedas, porque estos 1.000 van a ser ahora 2.000, 3.000, 4.000, en fin, y le va a permitir generar lo que decíamos en clases anteriores, confianza a la economía, al mercado, en fin, de que está emitiendo estos soles porque hay una consistencia con los dólares que va a recibir, ¿no? Doctor, si ha hecho cambios en el Excel, no se visualizan. Nos ha quedado la pantalla en exportadores 1000, importadores 800. A ver, un momento, voy a dejar de compartir. Ya. Ya, ahora se ve la pantalla. Se ve su sesión de Google Meet. No, el Excel no se ve. No, doctor. Un momento. Vamos a ver. Mm, Ahora se ve la página de la Bolsa de Valores de Lima. Sí, no puedo presentar el Excel. Mm, mm. Ahí.
No, no. No, doctor. No, profesor, todavía. Sí, no puedo compartir. Si no me deja compartir el Excel. Una vez más. Mientras va viendo ese tema el docente, para confirmarles que somos 73 alumnos en la cátedra y por lo tanto vamos a tener 11 grupos de 6 y un grupo de 7 para lo que es el trabajo de investigación. El detalle ya lo veo con el delegado. Ahora sí, doctor, volvió al Excel y ya se ve el activo y el pasivo. Sí. Completo. Sí, sí, ahora sí, ya. A ver, de nuevo. Les decía, tenemos que verlo esto como un balance donde el BCR tiene activos y pasivos, ¿ok? Pasivo es lo que debes y activo es lo que tienes a tu favor, ¿no? Entonces, en el mercado tenemos agentes exportadores e importadores, ¿no? Los exportadores venden productos, bienes, servicios al extranjero y reciben dólares, ¿no? Divisas acá. Y los importadores hacen lo inverso, ¿no? Lo que hacen es comprar maquinarias, bienes, en fin, al extranjero y por lo tanto necesitan dólares, ¿no? La diferencia es, si es que es positivo, es una balanza comercial positiva, en este caso $200, ¿no? Les decía, el exportador recibe los dólares, pero necesita convertirlos a soles, ¿no? Para seguir operando, para cumplir con las diferentes obligaciones que tienen en el país, ¿no? Entonces necesita convertir sus $1000 a soles. Entonces el BCR lo que hace es imprimir, decíamos, soles, ¿no? Esto es soles, imprimir 3400 soles y sale al mercado y los intercambia con el exportador. El exportador recibe los 3400 soles y el BCR ya tiene dentro de su activo $1000. Y luego esto seguirá creciendo, ¿no? Conforme nuevamente salga al mercado y compre más dólares por esta, sobre todo por la diferencia que existe entre importación y exportación, va a marcar el saldo neto de la cantidad de dólares que el BCR puede ir acumulando también dentro de sus reservas, ¿no? Entonces esto en el tiempo ha ido creciendo justamente producto de la mejora en las exportaciones. En la medida que se incrementan las exportaciones, entonces entran más dólares al mercado. Cuando entran más dólares al mercado, entonces el BCR puede imprimir más soles, ¿no? Y puede comprar esos dólares y por lo tanto va amasando más reservas internacionales. Esa es la manera como se constituyen, digamos, la manera más importante cómo se constituyen las reservas netas, ¿no? Hay otras fuentes que alimentan las reservas internacionales netas. Decíamos que también existe el encaje, ¿no? Existe una parte que también son los ahorros de entidades públicas, ¿no? Y los intereses que se generan producto de las inversiones que realiza el BCR, ¿no? Estos dólares que han entrado, ¿no? Esto, por ejemplo, $1000, el BCR no se los queda en su bóveda, sino pues que los puede depositar en bancos de otros países o comprar valores mobiliarios
de otros países y por lo tanto generan ingresos periódicos, ¿no? Más dólares. Como les decía también en clases pasadas, las reservas internacionales netas de un país se miden solamente en dólares. No sería en realidad posible que el Perú diga, tengo reservas netas de 100.000 millones de soles, porque eso lo podría hacer cualquier país, ¿no es cierto? Es fácil, como ustedes ven, simplemente lo que hace el BCR es ponerse a imprimir más soles y listo, ya tienes más dinero, pero eso no resuelve las cosas, ¿no? No es tan sencillo como imprimir solamente el dinero. Lo que tienes que hacer en realidad para poder un país acreditar que tienes reservas netas es tener dólares, que es la principal divisa que se maneja pues, en el ámbito o en los mercados internacionales, ¿no? Ahora, hasta aquí, claro, todo. ¿Alguna pregunta? Sí, Rosa. Profesor, ¿qué significa emisión orgánica e emisión inorgánica del dinero? Ajá. Ya, ok, ya ahorita llegamos a ese punto, ¿ya? A ver, entonces, hasta aquí es la forma como se van constituyendo las reservas. Sí, Marta. Sí, buenas noches, profesor. Entonces, o sea, de lo que le he escuchado entendí que básicamente, o sea, al momento de que los exportadores necesitan cambiar los dólares a soles, el BCR lo que hace es como comprar estos dólares y eso va a la parte de los activos, algo así. Sí, Bueno, no, es tal cual lo mencionas. O sea, les he puesto el ejemplo de manera simplificada, ¿no? Lo que pasa es que también en el mercado van a actuar otros agentes. Por ejemplo, los bancos también van a salir y van a comprar los dólares a los exportadores. En realidad, eh, hay un mercado que funciona y de repente no necesita la participación del BCR. Entonces el BCR no tiene por qué comprar estos $1.000, comprará de repente 20 o 200, o no comprará nada si es que no es necesario. Eso va a depender también del siguiente concepto, que es eh, la llamada esterilización monetaria. ¿Ya? ¿Qué pasa? Como el BCR está imprimiendo más soles, ¿no? Y estos están ingresando a la economía, ¿no? Están circulando en la economía. Recuerden ustedes que cuando se imprime más dinero, este puede generar inflación en el país, ¿no? Porque está circulando mucho más soles de por medio que no necesariamente empiezan a corresponderse con los activos que tiene el BCR o lo que en ese momento el mercado necesita. Si hay demasiados soles, entonces, primero, la moneda nacional va a empezar a perder valor. Segundo, se puede generar una situación de inflación. Entonces, lo que hace el BCR cuando es necesario, es aplicar lo que se llama la esterilización. Acá está mal escrito. Esterilización monetaria, que es el BCR sale nuevamente y ahora lo que hace es comprarle a los bancos soles, ¿no? El BCR emite, en las lecturas están certificados de depósitos, ¿ya? Emite estos instrumentos. Emite estos instrumentos y se los otorga, se los vende a los bancos. ¿Ya? Les dice, bancos,
yo les doy certificados de depósito, ustedes me entregan soles y a cambio yo les voy a pagar un interés, ¿no? Entonces, ¿qué se logra con esto? Que el BCR, perdón, retire del mercado soles. Estos soles que había generado para poder comprar más dólares y incrementar las reservas netas, ahora los retira. No todo, obviamente, ¿no? Parcialmente, lo que se necesite, los retira del sistema, ¿ok? Con el uso de los certificados de depósitos. Entonces los bancos entregan, por ejemplo, 1.000 soles y el BCR les va a pagar un interés por ello y esto va a ser por un tiempo determinado, de repente un mes, 2 meses, 6 meses, en fin, o lo que sea necesario, porque las exportaciones seguirán viniendo al país, los dólares seguirán ingresando al mercado y por lo tanto va a ser necesario contar con más soles. Entonces, de repente, en vez de imprimir más soles, lo que hago simplemente es dejar vencer el certificado de depósito y estos soles en el mercado le permiten a los bancos comprar los dólares. Yo, BCR, ya no tengo que tener una participación tan activa, tan agresiva de seguir imprimiendo dólares. O sea, es un manejo que tiene que hacer el banco en función de lo que se necesite. No quiere decir que el BCR va a salir a comprar todos los dólares que ingresan al país. No, no se trata de eso. Tiene que ser en función de lo que en el mercado se necesite y pueda soportar el ingreso de más soles producto de la emisión que está haciendo el BCR. ¿Ok? Entonces viene el concepto que señalaba Rosa, ¿no? ¿Qué es una emisión orgánica y qué es una emisión inorgánica? Decíamos en clases pasadas, en la medida que yo tenga un respaldo en el crecimiento económico, por ejemplo, del PBI o en las reservas netas, yo puedo, con ese sustento, emitir más soles. Si tengo, por ejemplo, como ahora, ¿no? 100.000 millones de dólares en las reservas netas, ¿no? 100.000 millones. Entonces, ese es mi respaldo para poder yo, BCR, emitir al mercado, imprimir orgánicamente la cantidad de dinero en soles que se requiera, ¿no? Digamos, 340.000 millones de soles, ¿no? Para tratar de que esté equilibrado con los dólares, ¿ya? Esos 340.000 millones de dólares, entre comillas les digo, porque después vamos a ver el otro concepto del efecto multiplicador, están calzados, como ustedes ven, con lo que yo tengo en las bóvedas, ¿no? 100.000 millones de dólares. Pero si es que el Banco Central empieza a emitir por encima de este monto, ¿no? Y de repente tenemos 500, o pongámosle más, un monto más alto, 900.000 millones de soles, ya no tiene un sustento, porque tienes tú en tus activos solamente 100.000 millones de dólares que al cambio es 340.000. Entonces la diferencia entre 340.000 y 900.000, o sea, estamos hablando de 560, ¿no? 560.000 millones no tienen respaldo. Esos 560 sería una emisión inorgánica, ¿no? Lo que se le conoce como la maquinita, ¿ya? Entonces, emisión orgánica es la emisión de dinero en soles, en la moneda nacional, que hace el BCR, que tiene un respaldo en las reservas que tiene el país o el banco, ¿no? En dólares, en oro, en inversiones, pero al final todo puede ser medible en dólares, ¿no es cierto? Pero
si es que no está alineado con ello, ¿no? Como en este caso, si yo voy a hacer una impresión solamente de dinero sin ningún sustento, entonces en realidad esta diferencia es un pasivo que no tiene sustento, es una emisión inorgánica, no tiene un respaldo. Y eso lo que provoca es inmediatamente una inflación en el país, ¿no? Eh, que puede llegar a ser una inflación descontrolada. Entonces, la finalidad del BCR es justamente tratar de evitar ello, tratar de que no se emitan más soles de lo que realmente en la economía se requiere y que además está respaldada con las reservas que ella posee, ¿no? ¿Claros aquí? ¿Preguntas? Ya, ok, entonces hay una lectura, por ejemplo, que ustedes tienen de la Universidad del Pacífico que justamente señala cómo se reconstruyen las reservas en el caso peruano, ¿no? Luego en los 90, con el nuevo gobierno, que se encuentra más bien en rojo el balance del BCR, lo que se empieza a hacer precisamente es eh, tratar de sincerar las cosas. Sí, Dalia. Sí, doctor, buenas noches. Tenía una duda. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre las reservas internacionales y las reservas netas? Las reservas internacionales son netas, o sea, el nombre completo son reservas internacionales netas, ¿ya? Es lo mismo, netas porque cuando están en dominio del BCR, como vemos, los dólares, no los soles, porque los soles pueden ser incontrolables y se puede emitir lo que quiera el BCR, los dólares no. El BCR no puede emitir un solo dólar, ¿no es cierto? No puede, porque es una moneda, en todo caso, que la puede emitir Estados Unidos, pero el BCR no. Entonces, todo lo que tiene el BCR como reservas netas son reservas internacionales netas. ¿Okay? Está bien, profesor, gracias. Ok. Entonces, el BCR, habíamos dicho, tiene como función única preservar la estabilidad monetaria del país, ¿no? Y para poder lograr ese propósito, eh, lo que hace es administrar las reservas netas, pero además de eso regula la tasa de interés, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Decíamos que eh, el BCR tiene la autoridad para poder establecer una tasa de referencia. Y es justamente ello, es una tasa de referencia. No es que esté imponiendo. Lo que está haciendo es tratar de empujar, alinear a los actores en el mercado a utilizar una tasa cercana a esa. ¿Y para qué le sirve al BCR la tasa de referencia? Pues para regular justamente la meta o el objetivo de inflación que se haya propuesto, ¿no? Entonces, si por ejemplo la meta de inflación es de 3% anual y ve que eso está en algún momento en riesgo porque empieza a crecer la inflación, saldrá el Banco Central al mercado y su único instrumento o arma que tiene para efectos de poder enfrentarse a la inflación es la tasa de referencia. Bueno, también tiene el encaje, pero digamos que la tasa de referencia es más importante.
¿Qué va a hacer? Decíamos que el BCR, si es que quiere reducir la inflación en un país, lo que tiene que hacer es incrementar la tasa de interés. Porque en la medida que se incremente la tasa de interés, el costo del dinero se hace más caro. Al hacerse más caro el costo del dinero, entonces los agentes en el mercado van a preferir dejar de consumir o consumir aquello que es más necesario, ¿no? Y no consumir aquello que puede ser bienes suntuarios, superfluos o puede posponer ese consumo. Entonces, eh, si es que fuese al revés, si es que lo que necesita más bien es alentar eh, el, el, consumo, porque la gente no está consumiendo mucho en el país, lo que va a hacer es bajar la tasa de interés, ¿no? En la medida que la tasa de interés sea más baja, entonces el acceso al crédito será menor. Y por lo tanto, las personas podrán consumir más, ¿no? Y podrán incluso comprar o adquirir otro tipo de bienes más relevantes, como por ejemplo un departamento, automóviles o bienes suntuarios. Entonces, lo que hace el BCR es manejar, gestionar esta tasa de referencia para efectos de que los bancos utilicen la misma en la fijación o determinación del costo del crédito y también de los ahorros, ¿no? Actualmente la tasa, decíamos, de referencia está en 4.25 y siempre el Banco Central es, digamos, objeto de interés por el Ejecutivo, porque no va de la mano necesariamente el manejo de la política monetaria con lo que el gobernante quisiera. Por ejemplo, el día de hoy ha asumido el cargo de nuevo presidente de la FED, ¿no? No recuerdo el apellido, pero es una persona reemplazante de Jerome Powell, ¿no? Y Jerome Powell ha estado como presidente de la FED por varios años y bajo una oposición y críticas en realidad también severas por parte de Trump, porque Trump le exigía en reiteradas ocasiones a que se reduzca la tasa de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quería es, o lo que quiere el presidente en Estados Unidos, es que el costo del acceso al crédito, el costo del dinero, sea más barato. Las personas puedan consumir más y por lo tanto que eso pueda generar un mayor crecimiento, ¿no?, de la economía en el país. Pero la FED se ha opuesto reiteradamente a ello porque considera que la inflación en Estados Unidos todavía no está del todo controlada. Y bajar la tasa de interés, como hemos dicho, lo que provoca es alimentar, incentivar el consumo. Y con ello, si hay más consumo, lo que se hace es generar o incentivar una mayor inflación también. Entonces, no es momento para reducir la tasa de interés, ¿no? Y más aún ahora, en este contexto, con los problemas económicos de Estados Unidos y todos los temas de geopolíticos y el precio del petróleo, más bien lo que se señala ahora es que lo que tiene que hacer la FED es incrementar
la tasa de interés, por lo menos en un cuarto de punto este año, por lo menos, ¿no? ¿Para efectos de qué? De justamente controlar la inflación, ¿no? Para efectos de evitar que la inflación siga creciendo. Ese es el papel del BCR, ¿no? Eh, Como ustedes ven, volviendo a nuestro Excel, pero antes de ello, ya tengo una lámina que les quiero mostrar. No se muestra. No, ya, bueno, les quería mostrar justamente esta gráfica que tengo yo, bueno, a la vista, que cómo es que en el caso de Latinoamérica, el Perú es uno de los países que en los últimos 20 años tiene una inflación anual promedio de 3.4%, ¿no? La más baja de toda la región, ¿no? Y eso es justamente el resultado de un manejo, ¿no?, de la política monetaria que realiza el Banco Central. Como ustedes han visto en las lecturas también, en la primera lectura que tuvieron, en el Perú la crisis inflacionaria llevó pues en algún momento a que eh, en julio de 1990, ¿no?, se tuviese que eh, realizar el cambio de la moneda de curso legal, que era el sol peruano, por el intis millón, ¿no? Y convirtiendo 1 millón de intis a un nuevo sol, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, o sea, ahora si estuviésemos en una situación complicada, tener que tomar esa decisión de convertir 1 millón de soles en, o sea, un nuevo sol, ¿no? Comprimirlo a un solo, a una unidad de medida. Eso fue lo que ocurrió, ¿no?, en los años 90. Entonces fue una medida drástica, pero que tuvo que adoptar, que tomar en ese momento el BCR para efectos de controlar la inflación, ¿no? Porque la inflación provoca una, como hemos visto, pérdida de valor y una afectación en realidad eh, a todas las personas, ¿no? Y lo que hace también es generar, por lo tanto, mayor pobreza en, todo en el país. Que en aquel momento los porcentajes de pobreza eran por encima del 50%, ¿no? Era como algo cercano al 60%. Cifra que hoy en día se ha bajado a niveles de, me parece, del 30%, ¿no? Lo otro que eh, también debemos de considerar es que dentro de esta estructura de los activos, perdón, de los activos que componen las reservas netas, no existen aquí, lo que le decía la clase pasada, eh, contribuciones o impuestos eh, que hayan sido realizados por las personas naturales o jurídicas, ¿no? No existe. No es que se subvencionen las reservas internacionales netas con eh, los impuestos que se pagan en un país, ¿no? Los impuestos sirven para financiar el presupuesto público,
¿no? El presupuesto público del país me parece que es algo de 240.000, 250.000 millones de soles. Y eso se financia con los impuestos que son recaudados por la SUNAT, por préstamos que realiza u obtiene el MEF a través de la emisión de deuda, de bonos soberanos, ¿no? En el mercado nacional e internacional, principalmente, ¿no? Son las dos fuentes que eh, constituyen el financiamiento de las reservas, del presupuesto público, pero no tiene nada que ver con las reservas, como ustedes ven, ¿no? Porque tenemos también esa eh, eh, idea equivocada de que las reservas componen, digamos, o está compuesta por los impuestos pagados por los contribuyentes. Y no es así, ¿no? ¿Qué más? Cuando existen de por medio situaciones que afectan a la economía, que pueden haber pasado por situaciones de inflación complicadas, el problema mayor incluso no termina siendo la inflación, ¿no? Sino un problema de recesión en un país. Porque en la inflación, si ustedes han reparado, se caracteriza porque el precio, ¿no?, de los bienes y servicios constantemente sube, ¿no es cierto? Y lo que hace el Banco Central es seguir imprimiendo más dinero, y cada vez más dinero desmedidamente, y de esta manera tratar de que las personas sigan adquiriendo bienes o puedan seguir adquiriendo los bienes y servicios que necesitan. Pero si se pasa a una situación de recesión, eso es más complicado, porque en una recesión lo que va a ocurrir es que se va a reprimir, se va a frenar el consumo y también la producción, ¿no? Es decir, las personas no tienen capacidad de consumo porque no tienen ingresos, no tienen dinero, y las fábricas no producen porque no hay mercado, porque no hay demandantes de los bienes y servicios que ellos, pues, que constituyen el objeto de servicio de ellos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esa es una situación mucho más complicada, más compleja, que puede llevar a una situación de depresión económica, ¿no? Y eso en la práctica también ha ocurrido, sí, ¿no es cierto? Tenemos el caso de subsecuente a la crisis eh, económica global del año 2008-2009, cuando, pues, no obstante todo el plan de salvataje que hemos visto que llevó adelante la Fed, igual Estados Unidos y todos los demás países cayeron en una situación de recesión, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Existe lo que se denomina la política de flexibilización cuantitativa en español, que en inglés es el quantitative, easy, ¿ya? Que es una política, digamos, utilizada por los bancos centrales en situaciones extremas, ¿no? Porque
si tienes tú a los consumidores que ya están en una situación de no poder consumir y a las fábricas en una situación de no tienen los incentivos ni tampoco de repente el financiamiento, el dinero para poder seguir produciendo, el hecho de regular la tasa de interés haciéndola más baja ya no es posible porque de repente ya estás en un 1% o en un 0%, igual la situación económica no mejora, ¿no? Entonces, bajar la tasa de interés ya no funciona. Entonces, esta medida es, digamos, una de las que a continuación realizan las entidades financieras, lo han hecho Estados Unidos y países europeos, que consiste en realizar emisiones inorgánicas, ¿ya? De dinero. Es decir, imprimes dinero sin sustento, pero para efectos de ponerlo a disposición, para trasladar ese dinero a, a inyectar ese dinero al sistema productivo, puedan prestar el dinero a las empresas, puedan prestar el dinero a los consumidores en mejores condiciones, ¿no? A tasas de interés bajas, y de esa manera pueda estimular nuevamente la producción y el consumo, ¿no? Entonces, es un momento en el cual se le da esa libertad de poder emitir dinero sin sustento, o emisiones inorgánicas como lo hemos llamado, ¿no? Que también tiene el riesgo de provocar nuevamente un proceso inflacionario. Por eso es de que en el caso de Estados Unidos, producto de esta situación de crisis económica, se hicieron hasta, me parece, 3 quantitative easing, ¿no? Que básicamente era inundar el mercado con dinero, ¿no? Para efectos de tratar de nuevamente mejorar la economía. Entonces, como ustedes ven, termina siendo un manejo por parte del Banco Central dentro de la economía, ¿no? Haciendo que exista la cantidad de dinero adecuada o necesaria que permita preservar la estabilidad monetaria, es decir, que permita hacer que el dinero que utilizan todos digamos, la población no pierda valor, que les permita seguir adquiriendo los bienes y servicios que necesitan sin mayores fluctuaciones importantes en el tiempo, ¿no? Eh, Luego tenemos el encaje bancario, que habíamos dicho, lo que hace aquí el BCR es pedir a las entidades que participan en el sistema financiero captando ahorros, se les obliga a que parte de esos fondos sean apartados y sean depositados en el Banco Central de Reserva, ¿no? O en cuentas, pero que no están a disposición de los bancos. Entonces, esta medida sirve también para el manejo de la presión o estabilidad monetaria de un país, ¿no? Porque cuando es necesario incentivar el consumo, lo que va a hacer el BCR es reducir el encaje bancario. De repente ya no es 5%, sino ahora es 3%.
Si es 3%, se está liberando dinero. Los bancos pueden prestar más dinero. Por el contrario, ¿no? Si la economía se está calentando y estamos viendo que se puede producir o ya se ha producido cierto grado de inflación, lo que va a hacer el BCR es elevar la tasa de encaje. De repente lo pongo en 8%. Entonces hay más dinero que tiene que ser apartado por las entidades del sistema financiero y no pueden prestar. Por lo tanto, si no pueden prestar o pueden prestar menos, entonces el costo del dinero expresado en la tasa de interés se va a incrementar. ¿No? Y por lo tanto, se desincentiva a que los agentes que participan como consumidores en el mercado, pues sigan consumiendo a igual ritmo o medida, ¿no? Entonces, como ustedes ven, de eso se trata. Parece algo sencillo, pero en realidad eh, es una función que el banco realiza de manera constante, ¿no? Para efectos de poder garantizar este objetivo establecido en la Constitución. Ahora, lo que también conlleva esto es al otro concepto, ¿no? Del efecto multiplicador del dinero que les hacía mención en la clase pasada, ¿no? Imaginemos que estamos nuevamente en foja cero y el BCR lo que hace es imprimir 1000, ¿no? Ya, imprime 1000 soles, ¿ok? Y estos 1000 soles ingresan al sistema. Digamos que en el sistema solamente hay una persona, ¿ya? Hay una persona que le ponemos, no sé, pues Juan. Juan recibe por haber prestado un servicio, haber trabajado, en fin, lo que fuese, como contraprestación estos 1000 soles. ¿Ok? Entonces Juan es un agente superavitario, ¿no es cierto? Juan tiene dinero. Y Juan lo que hace es buscar una forma de tener una rentabilidad por ese dinero y además seguridad, ¿no? Porque quiere conservar esos 1000 en un lugar donde pues tenga la tranquilidad de que no los va a perder, ¿no? Entonces, esta persona acude a un banco, ¿no? Al banco X. Y el banco X recibe en propiedad, decíamos, los 1000 soles, ¿no? Recibe en propiedad los 1000 soles de Juan. ¿Y cuál es el negocio del banco? El banco no se va a quedar con los 1000 soles, ¿no es cierto? El banco lo que tiene que hacer es prestar ese dinero para efectos de poder obtener una mayor rentabilidad, ¿no? Y con eso pagar la tasa pasiva al depositante, a Juan, y al final quedarse con un spread o ganancia, ¿no? Pero decíamos, de estos 1000 está el encaje, ¿ya? Entonces, digamos que el encaje sea 5% o 10% para hacerlo más fácil, ¿ya? El 10% de 1000 es 100, ¿no es cierto? Entonces, el banco X tiene que encajar obligatoriamente, como hemos visto, 100. Por lo tanto, le queda solamente 900, ¿ya? Estos 1000 que ingresaron se convierten en 900 como disponible. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Al día siguiente,
tenemos a una tercera persona, de repente María, que va al banco y pide un préstamo. ¿Ya? Pide un préstamo, digamos, los 900. ¿Ok? Pide un préstamo al banco y el banco le da los 900, todo lo que podía. Y María, digamos que, claro, seguramente uno obtiene un préstamo para poder adquirir, comprar, invertirlo en algo, ¿no es cierto? Pero en este caso, para hacerlo simple, ya, en un supuesto ideal, vamos a considerar que María lo que hace es depositar esos 900, ¿no? Porque no los necesita ahora, pero lo que va a hacer es depositar esos 900 en el banco, en el mismo banco, para no complicarnos. Entonces, al banco van a ingresar esos 900, ¿no es cierto? El banco va a encajar el 10% de 900, que es 90, ¿ok? Y por lo tanto, si el banco tiene que encajar 90, va a poder prestar 890, ¿ok? ¿Hasta ahí claro? Quedémonos aquí por un momento, ¿ya? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto es 900 más 890? Sumamos 900 más 890. Uy, 900 más 1790. Entonces, aquí es donde viene el concepto del efecto multiplicador del dinero, ya que tienen que ustedes tenerlo bien claro. ¿Cómo es que el BCR imprimió solamente 1000 soles? ¿Sí? El BCR solamente ha impreso, ha creado y ha puesto en el mercado, en circulación, 1000 soles. Pero fíjense ustedes, por la actuación de el banco y de los agentes que participan en el sistema como eh, solicitantes de créditos, ¿no? Los agentes prestatarios, se termina con 1790. Porque esto es lo que está ahora en el sistema circulando, ¿no? Y yo les decía, esto puede seguir, porque igual el banco tiene ahora 890 para prestar. Claro, va a encajar la diferencia y esto va a ser ahora 700 algo y así, luego 500, 400, en fin, ¿no? O sea, les decía, el efecto multiplicador puede ser entre 10 a 20 veces eh, el dinero que ha sido puesto a disposición del banco. Y por lo tanto, si el BCR ha inyectado 1000 al sistema, esos 1000 se pueden convertir en una masa monetaria de 10.000 soles, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Está claro ahora?
Sí, Marta. Sí, doctor, sí me quedó claro esta parte, nada más quería ver el tema de la Reserva Internacional porque, o sea, usted mencionó que en el tema de los activos, o sea, el tema de las exportaciones, ¿no? Que adquiere dólares Ujú. para poder, digamos, entregarle soles a los exportadores que lo necesitan para sus diversas operaciones, ¿no? Que tienen en el país. Pero, o sea, el pasivo no me queda muy claro porque usted creo que indicó que emite soles, pero lo emite con respaldo de los activos. O sea, como tiene 1000 de activos, puede emitir 1000 de soles, algo así. Pero, o sea, ¿eso lo hace libre? O yo pensé que era tipo como un cambista, ¿no? O sea, tipo como que recibe 1000 y esos 1000 como que los entrega al mercado. No sabía, o sea, que crea dinero, pero, o sea, con respaldo, se puede hacer eso. O sea, no me queda Mm, muy claro esa parte. ya. Claro, la idea es, como les decía, que el BCR pueda crear dinero con respaldo. Y hoy lo puede hacer. Hoy hay un margen para ello, producto de las reservas que tienen. El respaldo son las reservas internacionales netas, ¿no? Eh, em, pero el ejemplo está precisamente en lo que pasó en el país, ¿no? Cómo se reconstruyó la economía. Y justamente los autores de la Universidad del Pacífico que escriben este libro en homenaje a, me parece, Renzo Rossini, que tuvo una participación importante dentro de esta reconstrucción económica del país, eh, escriben, ¿no? Cómo es que se realiza este proceso, ¿no? Porque se obtiene un país literalmente quebrado. Yo le decía que el BCR tenía en su balance menos 100 millones algo de dólares, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por esto, porque había hecho emisiones inorgánicas, ¿no? Había imprimido más dinero de lo que realmente podía sustentar o acreditar. Si estamos en un momento cero, digamos que nosotros fundamos un nuevo país, ¿no? Nos separamos, ¿no? Nos separamos de otros departamentos. Estamos en un momento cero y creamos nuestro banco central de reserva, ¿ya? Entonces, sí, pues, para efectos de ir construyendo las reservas, necesariamente en un inicio vamos a tener que hacer una emisión inorgánica, una emisión sin respaldo, porque no tenemos todavía nada, ¿no? En la medida que, sobre todo, porque hemos visto, hay varios elementos que componen las reservas, pero lo más importante son la diferencia que existe entre los dólares que salen y los que entran. Entonces, en la medida que nosotros recibamos dólares, podemos tener o alimentar las reservas netas. Entonces, esta emisión inorgánica que en un principio no tenían un sustento, un respaldo, en la medida que esto funcione, o sea, que la economía funcione, el BCR va a poder tener un respaldo, ¿no? Con más reservas y poder emitir el dinero ahora sí con un respaldo, ahora sí con referencia a lo que realmente tenga en los activos, ¿no? Es como se ha hecho, o sea, en el Perú se dio todas estas medidas en los 90 para efectos de permitir que los exportadores puedan tener mayores facilidades de poder vender sus productos eh, en otros mercados. Luego vinieron todas las firmas de los TLCs con diferentes mercados. Todo eso ha hecho, al final de cuentas, que seamos más competitivos, ¿no? Que haya más exportaciones que antes. Y por lo tanto, los exportadores están en la capacidad o en las condiciones de recibir mayores ingresos de dólares que representan para ellos mayores utilidades. Y para el BCR representa la posibilidad de poder eh, incrementar sus reservas, ¿no? A la par de salir al mercado cuando se necesite, comprando o vendiendo los dólares que sean necesarios para evitar que de por medio se gatillen procesos inflacionarios.
o al revés, si es que el dólar también se empieza a devaluar bastante, sale a defender también el dólar, ¿no? Hace ambas cosas, como hemos visto. Entonces, eh, digamos, a estas alturas, el BCR no tiene la necesidad de hacer emisiones inorgánicas, ¿no? Porque tiene un respaldo que le permite manejar la política monetaria del país y poder enfrentar problemas como pasó, por ejemplo, con el COVID o con las elecciones anteriores, donde el dólar llegó a 4 soles 10, me parece, y el BCR salió precisamente con sus reservas a vender esto, ¿no? A vender parte de las reservas en el mercado para poder evitar que el dólar siga subiendo, ¿no? Y no necesitas hacer emisiones inorgánicas. Emisiones inorgánicas necesitas hacerlo si es que no tienes las reservas. Por eso es importante tener las reservas netas, ¿no? Digamos, en una cantidad importante, suficiente, necesaria para el país, ¿no? Y por eso también es que no debe caer en un manejo político, ¿no? Porque ya, pues, los políticos dicen, oye, pero tenemos 100.000 millones de reservas netas, entonces, ¿por qué no utilizamos esas reservas? Pero como vemos, esa no es la finalidad. Para eso no se ha constituido las reservas y además la Constitución prohíbe que el BCR financie los gastos de, el Ejecutivo, de los ministerios, precisamente porque eso es lo que se hizo en gobiernos anteriores y eso es lo que se ha hecho en otros países, ¿no? Y se ha prohibido precisamente porque ya sabemos cuál es el resultado final, ¿no? El resultado final es que las reservas se van a aminorar, se van a reducir o se pueden terminar, ¿no? Nuevamente, y al final probablemente no ha solucionado el tema de las necesidades o la pobreza en el país, y al contrario, ¿no? Lo que ha incentivado es de repente un proceso inflacionario nuevamente, ¿no? Eh, lo otro también que se señala es, pero el BCR debe de manejar la tasa de interés y no permitir que existan bancos que te exigen un 30%, 40% de interés por los créditos que prestas. Por todo lo que hemos conversado, como ustedes ven, en realidad el BCR no tiene esa función. Les he señalado reiteradas veces que la única función del BCR es preservar la estabilidad económica. La tasa de interés, regular la tasa de interés no es su competencia. En realidad, eso debe ser parte más bien de la promoción de mercado para que nuevos agentes intervengan en este y la competencia permita que se pueda reducir, bajar la tasa de interés, pero no puede hacerse por decreto, ¿no? Hay una ley contra la usura que salió y señaló que el BCR debe establecer topes a tasas de crédito, pero en realidad esa misma ley en realidad es, a mi modo de ver, contraria a la Constitución, ¿no? Y no ha tenido tampoco ninguna eficacia práctica en estos años, ¿no? Al contrario, lo que ha hecho es hacer que personas que antes podían acceder al crédito ahora no accedan, ¿no? Porque representan un mayor riesgo. Entonces, si yo tengo límites, topes para prestar yo entidad financiera, lo que hago es restringir el crédito y prestar solamente a aquellos que son buenos pagadores, ¿no? Pero aquellos que tienen un mayor riesgo, que son precisamente los microempresarios, los pequeños empresarios, a ellos no les presto, ¿no? El BCR también puede salir a prestar. Hay una lectura que tienen ustedes que se llama el BCR como prestamista de última instancia. Léanlo. Sí es cierto que el BCR en algunas ocasiones puede prestar dinero a las entidades financieras, pero es cuando de por medio existe una situación grave, una situación que puede conllevar a una crisis sistémica, ¿no? Nuevamente, la pandemia es un ejemplo,
¿no? Ahí se autorizó a que el BCR pueda salir a prestar dinero a las entidades privadas con garantía de los créditos que estos habían otorgado a sus clientes, porque de por medio existía un problema que podía terminar afectando a toda la economía, ¿no? Afectando al sector real. Además de afectar a las empresas del sistema financiero, podía trasladarse esos efectos y romper la cadena de pagos. Entonces, en esos casos, el BCR, por eso se le dice prestamista de última instancia, puede salir y dotar de los recursos necesarios para poder evitar una situación de crisis. O en el caso de una entidad que por problemas de liquidez temporal requiera una inyección de dinero, pero es temporal y es liquidez, ¿no? Ustedes saben la diferencia entre liquidez y solvencia, ¿no? Liquidez, un problema de liquidez es cuando tú tienes activos, pero estos no son fácilmente realizables, ¿no? Tienes un terreno de repente que te compraste y necesitas mañana dinero para, no sé, hacer frente a un problema que de pronto ocurrió, una emergencia, pero no puedes pagar con el terreno, ¿no? Ya vimos ya la eficacia del, digamos, del dinero con relación a otras formas de pago como el trueque, ¿no? El dinero es de aceptación por todos los agentes en el mercado. Entonces, si tú tienes bienes, tienes riqueza, pero están representados en otros activos, que no es dinero, entonces tienes un problema de liquidez, porque te va a tomar un tiempo vender ese terreno y convertir ese inmueble en dinero líquido, ¿no? Entonces, en esos casos, si hay entidades que en algún momento pasan por un problema temporal de liquidez, el BCR puede hacer de prestamista de última instancia, ¿no? Y con cargo y garantía incluso de esos activos puede prestar. Pero si hay una entidad que está perdiendo plata porque los socios, los accionistas, no están realizando los aumentos de capital que se necesitan, o porque ya no tienen más dinero, o porque ha habido una mala gestión de por medio, el BCR de ninguna manera va a intervenir. No puede intervenir y prestarle fondos a una empresa que está en pérdida, ¿no? En ese caso, la empresa tendrá que salir del mercado, ¿no? Entonces, solamente en esos casos puede el BCR actuar, ¿no? Como prestamista de última instancia. Lo otro es la actuación del BCR en el mercado de reporte o de operaciones de reporte, ¿no? Con bonos soberanos emitidos por el MEF, donde el BCR sale a hacer también operaciones de compras temporales o definitivas de estos valores, ¿no? O sea, los bonos del Tesoro representan deuda del Estado, ¿no? El Estado ha emitido estos valores y los han adquirido particulares u otras entidades financieras. Entonces, en momentos de crisis, cuando se necesita dinero y de repente no hay espacio para seguir imprimiendo dinero de manera inorgánica o mover el encaje, entonces lo que puede hacer también el BCR es temporalmente recomprar esos bonos que están en manos de los particulares, ¿no? Como por ejemplo los inversionistas institucionales, las AFP. Sí les he dicho, me parece, ¿no? Que para poder, por ejemplo, permitir que las AFPs paguen los retiros sucesivos que se han ido aprobando,
pues, y no afectar las inversiones de los afiliados, el BCR lo que ha hecho es darle el dinero a las AFPs, a cambio de que las AFPs les vendan o les devuelvan los bonos, los bonos soberanos que estos habían adquirido en algún momento, ¿no? Entonces, en eso consiste en resumen, en líneas generales, la actuación del BCR, que es el actor más importante dentro de la política monetaria. ¿Preguntas, señores? Sí, Dalia. Luego José. Doctor, ¿podría dar otro ejemplo de bonos soberanos? No logré entender la definición de ese bono. Ya. Claro, los bonos soberanos se trata de deuda, ¿no?, emitida por el Estado. O sea, así como una empresa puede emitir deuda a través de bonos corporativos para poder financiar sus actividades, yo les decía que el presupuesto del Estado se financia con las contribuciones, los impuestos, ¿no?, recaudados por el fisco, pero eso no es suficiente, eso no alcanza. Entonces, lo que hace el gobierno es, a nombre de la nación, emitir también deuda, ¿no? Emitir bonos soberanos. Se le denomina bonos soberanos porque son emitidos por el país, ¿no? Entonces, puede emitirse esos bonos soberanos en el Perú, en el extranjero, a 10, 15 o 100 años incluso, ¿no? El Perú lo ha hecho, ¿no? Entonces, eso se hace constantemente. Es decir, yo te vendo un bono soberano y tú me lo compras y con la condición de que yo voy a pagar una tasa de interés por ese bono, ¿no? Tienes un cupón o tasa de interés periódico que vas a recibir por el tiempo que dure el bono. Y al vencimiento, pues, eh, lo que va a hacer el Estado es pagar ese, ese bono que ha adquirido, pagar el principal, ¿no? Entonces, funciona de esa manera, como un mecanismo de financiamiento que utiliza el, el gobierno, ¿no? ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Ya, ok. José. Hola. Ujú. No, sí, sí está directamente relacionado, ¿no? Porque si el encaje se reduce, entonces el banco va a tener más dinero que prestar. Y por lo tanto, si tienes más dinero que puedes prestar, el efecto multiplicador que se va a dar es mayor, ¿no? Eh, entonces, los bancos o el sistema, como ustedes ven, produce o genera dinero de esta forma o este mecanismo secundario, podríamos llamarlo, pero se genera en una cantidad incluso mucho mayor a la que el BCR ha creado. Y es como dice José, ¿no? Efectivamente, a través de este continuo proceso por el cual una persona deposita su dinero en el banco y el banco toma el dinero y lo otorga en un crédito. Y ese dinero vuelve al banco y nuevamente sale el dinero a través de otro crédito y así sucesivamente, ¿no? Hasta el límite que tenga
el banco. Por eso hay un efecto multiplicador. O sea, no es 1000 ya lo que existe en el sistema, sino son 10 veces más. 10.000 soles lo que existe ahora circulando, ¿no? Ahora, físicamente, o sea, realmente los 10.000 soles existen. ¿Qué pasa si mañana van María, Juan y todos los que fueron depositando el dinero en el banco y dicen, quiero retirar mi dinero? ¿Se podría? Esto es muy importante, ¿no? ¿Podrían retirar su dinero si yo les digo que el efecto multiplicador ha hecho que se genere 10.000 soles y mañana las personas que son dueñas o titulares de esos 10.000 soles quieren ir al banco? Para simplificarlo, hemos dicho solamente un banco, pero en realidad estamos hablando de cómo funciona todo el sistema, ¿no? Banco, financiera, caja municipales, rurales, en fin. Y hablamos de muchos depositantes, empresas, ¿no? No es solamente María y Juan. Pero de manera resumida, digamos que funciona así. Obviamente no existe 10.000 soles en el mercado. Sí, Gianfranco. O sea, con lo que preguntó de que si, por ejemplo, una persona que primero ingresa su dinero en un banco y después justamente al día siguiente si quiere recuperar ese dinero, específicamente, no lo va a recuperar, pero sí va a recibir, o sea, no va a recibir por ejemplo, los 10.000, exactamente los 10.000 que depositó. O sea, físicamente esos 10.000 no va a recibir otros que seguramente hayan sido depositados por otras personas que tengan justamente el mismo, con la misma denominación, mejor dicho. O al menos lo entiendo. Sí, claro, el dinero es un bien fungible, ¿no? O sea, tu mismo dinero no te lo van a dar. Pero el tema es que habiendo sido dinero creado por los bancos, ya no por el BCR, sino por los bancos producto de las operaciones sucesivas de otorgar créditos, en realidad, realmente, como ustedes ven en el ejemplo, solamente existen 1.000. Entonces, si mañana van al banco María, José y los demás depositantes y dicen queremos nuestros depósitos, va a ser imposible para el banco devolver esos ahorros, ¿no? Que en este ejemplo son 10.000 soles, ¿no? Y les digo imposible porque lo único que existe realmente es 1.000, ¿no? Como ustedes ven acá, o sea, 1.000. Por eso es que se trata de garantizar que no existan corridas financieras, pánicos financieros, incluso sancionado penalmente, ¿no? Porque eso puede hacer quebrar inmediatamente a cualquiera de los bancos más grandes del país, porque no tienen ellos todo el dinero que está circulando eh, producto de este efecto multiplicador que se ha venido dando. No lo tienen. Claro, lo que pasa es que nuevamente estamos hablando de un ejemplo reducido, pero esto en todo el sistema eh, implicaría que muchas personas vayan a querer retirar su momento, perdón, en un solo momento el dinero, ¿no? Si va una sola persona y dice, quiero mi depósito, ¿no? El día de hoy, el banco está en la obligación, ¿no? De devolver ese dinero inmediatamente. No puede decir no los tengo, ¿no? Está en la obligación. Pero eso lo puede hacer con relación a un número limitado de veces. Si es que ya se genera esto en estampida, ¿no? Digamos que mañana gana la opción de izquierda y mucha gente se asusta y empieza a retirar su dinero y lo cambia a dólares para poder sacarlo del país, se va a ver afectado el sistema financiero porque probablemente no tengan todos los fondos necesarios para poder hacer frente, ¿no? A esas corridas financieras. Y nuevamente es lo que pasó eso, por ejemplo, en Argentina. En algún momento hablaremos de Argentina, pero en Argentina llegó un punto en el cual la gente no podía retirar su dinero, el famoso corralito financiero. No, no podía. Entonces, es como funciona el sistema, ¿no? Es necesario que exista este efecto multiplicador, pero para eso existe una entidad como
el Banco Central de Reserva para justamente tratar de evitar que se produzcan estas situaciones que afecten o terminen afectando al sistema. A partir de la próxima clase vamos a ver cómo interviene la SBS, pero vamos a ver que el rol es diferente. O sea, acá hemos hablado de política monetaria y la finalidad es preservar la conservación, la estabilidad del valor del dinero.